chilena del siglo XIX está compuesta por un gran número de obras que han sido olvidadas con el paso de los años. En consecuencia, una parte de las bases de la literatura nacional ha sido escasamente analizada, incluso hasta nuestros días. Entre estos autores olvidados se encuentran Rosario Rego y Lucrecio Undurraga. Solo a modo de contexto, es importante recordar que una vez que comienza el proceso de independencia en 1810, el país se enfrenta a la tarea de construir una identidad nacional desligada de su pasado colonial. Este es el gran tema en el que se enfocan los intelectuales a lo largo de todo el siglo XIX. La segunda mitad de este siglo, de hecho, está marcada por una serie de cambios que potencian el ideal que persiguen estos intelectuales. Contamos con la apertura de más centros de estudio, la llegada de las hermanas Cabezón, quienes fundan los primeros institutos donde estudian mujeres en Chile, el paso de una lectura colectiva a una lectura individual y la profesionalización del escritor. Además, la escritura literaria, guiada por las vertientes estéticas del modernismo y el naturalismo, en palabras de Bernardo Subercaseaux, se hace cargo de la decadencia de la oligarquía e incorpora poco a poco nuevos sectores sociales y ámbitos al imaginario literario. Cierra de cita. Es en este contexto entonces que surgen las primeras escrituras chilenas de las que tenemos registro hasta el momento, Rosario Rego y Lucrecio Undurraga. Rosario Rego, de hecho, es considerada por la crítica especializada como la primera novelista, periodista y académica chilena. Lucrecio Undurraga, por su parte, colabora en periódicos como la Revista del Pacífico, Revista Sudamérica, La Brisa de Chile, entre otros, donde publica artículos, ensayos y novelas. Además, funda el periódico La Mujer, Historia, Política, Literatura, Artes y Localidad en el año 1877. Y lo especial de esta publicación es que ya en 1877 contamos con una primera publicación que es dirigida, editada y redactada exclusivamente por mujeres, lo que la sitúa, de acuerdo con Ramírez y Ulloa, como la primera empresa editorial plenamente femenina y la más extensa e importante del siglo XIX. Pese a lo anterior, prácticamente no existen estudios sobre la obra literaria de Undurraga. En una sociedad conservadora y dirigida principalmente por hombres, estas autoras se adhieren públicamente al proyecto político liberal de ilustrar a la nación, para defender la educación de todos los chilenos, hombres y mujeres, a través de esa literatura nacional que comienza a gestarse. Sus escrituras emergen desde el espacio de la prensa. Orrego funda el periódico literario Revista Valparaíso en el año 1877 y Undurraga funda La Mujer en 1877. A través de estos espacios de escritura dirigidos por mujeres, se altera lo que Jacques Rancière denomina el reparto de lo sensible, tanto por la voz que emerge como por el formato a través del cual se presenta. Dicho de otro modo, por un lado la escritura proviene de un grupo mantenido socialmente hasta ese entonces en silencio, es decir, la mujer. Por otro lado, el género utilizado por las autoras es el de la novela por entregas, el cual es visto con una cara muy negativa por el sector más conservador de la sociedad durante esta época. Se trata de una escritura que proviene de personas a quienes la producción literaria les fue vedada a causa de su sexo. Las autoras desafían esta prohibición, respaldadas por la ideología liberal y movidas por el deseo de ilustrar a la nación a través de la lectura de sus novelas. De esta manera, sus obras literarias se enlazan con el mundo extratextual a nivel histórico, político y cultural. Su estudio, por ende, implica un diálogo interdisciplinario que permite examinar los lazos que la literatura establece con la historia y con la política en ese momento de producción. Las obras de Orrego y de Undurraga exponen en sus novelas como principales problemáticas las convicciones políticas que guían las acciones de los chilenos, los vicios que hacen peligrar a la comunidad, la urgencia de ilustrar tanto a hombres como a mujeres, el pasado colonial que se busca dejar atrás, que era algo a lo que ya llamaba Lastarria en su famoso discurso de 1842, la vida de las comunidades precolombinas en el norte del país y además la opinión de mujeres que hasta ese entonces se encontraba silenciada, particularmente sobre los problemas políticos que aquejan a la sociedad chilena durante este siglo. De esta manera, sus producciones se tornan un documento histórico, el que posibilita leer el Chile de esa época y el rol que juegan estas escritoras dentro del proyecto liberal que se forja durante ese periodo. En el caso de la obra de Rosario Rego, la revisión de la novela Alberto el Jugador, por ejemplo, da cuenta de una de las escenas claves para comenzar con el análisis de las emociones y de la modulación de los afectos en su escritura. Esta escena es la conversación entre Carmela de Aramayo y Alberto Año. Esta escena textualiza una serie de emociones, tales como el amor, el odio y el miedo,
que se entrecruzan y desbordan hasta que los afectos, es decir, esas potencias que fluyen por bajo o por sobre el umbral de la percepción y por lo tanto también eluden la codificación, esos afectos atraviesan como flechas a los personajes. En palabras de Deleuze y Guattari, son emociones proyectadas abruptamente en un medio de pura exterioridad que les comunica una velocidad inimaginable, una fuerza de catapulta. Amor u odio ya no son en absoluto sentimientos, sino afectos. El examen de las emociones nombradas en este encuentro da cuenta de cómo el amor de Alberto, un hombre excepcional, un anormal en palabras de Deleuze y Guattari, se desborda más allá del odio hasta el punto de lo incodificable. Entonces tenemos emociones estrictas como amor y odio, pero que se juxtaponen y se desbordan en este encuentro. Un nuevo reparto de lo sensible, donde la mujer adquiere el poder de decisión, no es un resultado azaroso, sino que forma parte del proyecto didáctico moralizante dentro del que se enmarca la figura de Orrego. La madre, y no el verdugo, tiene el poder de tomar la decisión que salve a su hija de un matrimonio sin amor. Ambos casos dan cuenta del proyecto político liberal dentro del que se enmarcan las escrituras de Orrego y Zurraga, cuyas obras, aunque con distintas constituciones del personaje femenino, iluminan el rol de la madre esposa en la sociedad, lo que a su vez enfatiza la necesidad de ilustrar a toda la nación, incluyendo a las mujeres. Para finalizar, el aporte de estas autoras radica entonces en que proponen un reparto de lo sensible que ilumina el lugar productivo que tienen los personajes femeninos, con énfasis en la figura de la madre esposa al interior de la sociedad. Los aspectos que circulan en sus novelas evidencian una escritura que se enuncia desde una sensibilidad maternal, con la que ambas autoras buscan guiar la conducta de sus lectores en el plano extratextual. Se trata de escrituras que desbordan el plano de las emociones y también el literario, con el fin de alterar el mundo para quienes Orrego y Undurraga escriben. Dicha enunciación diferencia su producción respecto de la estética liberal en la que se inscriben sus obras y a su vez evidencia su contribución literaria, social e histórica al país.